La exhortación de Jesús, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿significa que hay que aguantarse y ser pobres para poder llegar al cielo? Veamos. Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos en el domingo sexto del tiempo ordinario, ya se acerca paulatinamente la Cuaresma y pues Victoriano, Jaime y yo estaremos con ustedes. Hola Victoriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, contento de estar acá. Jaime, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, gracias, buen día. Después del retiro, ¿no? Con el padre Mario López, ya muy dispuestos al trabajo otra vez. Bien, Sí. bueno. Hasta brillositos Sí, llegamos. sí. Y también la de la enfermedad tuya y mía, pues no quita que somos seres humanos. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, Pues bienvenidos, como les decíamos, vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿o quieres decir algo, Victoriano, antes? No, vamos al texto. Perfecto. Jaime. Sí, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Gracias, Jaime. Pues, como sabemos, el texto que hoy nos ocupa tiene su paralelo en Mateo. Solo aparece en estos dos evangelios, Lucas y Mateo. Y pues hay que decir que tiene diferencias consistentes, significativas, pues. Obviamente el que más éxito tuvo, pues es el de Mateo, ¿no? Que es al que más se hace referencia. El texto lucano tiene cuatro afirmaciones de dicha y cuatro de condena, maldiciones, ¿no? A diferencia del de Mateo, que tiene ocho afirmaciones al positivo, ¿no? Ocho bienaventuranzas. También podríamos, el texto de Lucas, al parecer de los expertos, es un texto más antiguo. El texto de Mateo pues tiene después una elaboración que para algunos pues tiene que ver con que después Mateo en capítulos posteriores pues tiene las condenas a los fariseos y a los escribas, etc., ¿no? Entonces, hay que decir también que el texto de Lucas es como más radical, ¿no? Tiene una mayor radicalidad y
no tiene esta como vestimenta de espiritualidad que ha sido usada a lo largo de los siglos para explicar las bienaventuranzas, ¿no? Porque Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu. Como acabamos de escuchar, Lucas dice, Los pobres. dichosos ustedes los pobres. Además, tiene una caracterización importante, Lucas. Lucas se refiere en segunda persona. Dice el texto, levantando los ojos, se dirigió a sus discípulos y muchos están de acuerdo en que no nada más acaba de elegir a los 12, ¿no? Lo que en el pasaje precedente, lo que nos narra Lucas es que acaba de elegir a los 12, pero parece que se dirige a la multitud, los que hayan sido los seguidores, ¿no? Al grupo más amplio de discípulos de Jesús, porque hay una intención, parece en Lucas, de decir, el que sigue al maestro necesita tener estos valores. Y me hace pensar, o estos principios, ¿no? Y me hace pensar cómo Mateo hace esta composición poniendo a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? Donde hay un mandamiento nuevo, ¿no? Un camino distinto para acercarse a Dios, ¿no? Y esta es una de las cosas muy importantes en Lucas, porque los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, es una categoría efectivamente de pobres. Hay que recordar que los que tenían alguna desgracia, algún sufrimiento en el contexto judío, pues eran sospechosos de haber pecado porque estaban pagando justamente su pecado. Y entonces, con toda razón, Dios los maldecía, ¿no? Sufrían una maldición porque estaban excluidos de la relación con Dios. Y Lucas pone este texto donde no hay otra caracterización, hay los pobres. Parece que Lucas no se refiere a los anahuim, ¿no? Esta categoría de personas que están con el corazón dispuesto y que están en una relación pues íntima con Dios, como la llena de gracia, ¿no? O como el Bautista o como otros en el contexto bíblico. Entonces Jesús está hablando justamente de los pobres, de los que tienen hambre, de los que lloran, porque como decía, en el contexto judío ellos no tienen esperanza. Pero la irrupción del verbo encarnado es justamente para dar esperanza a los desheredados. Y entonces no es que es como este concepto que a veces tenemos de la cruz, no es que pues ahí aguántate, súfrele porque esta es tu cruz y sigue adelante. No, sino que hay la posibilidad del anuncio del reino para el que no tenía ninguna esperanza. Por eso yo creo el gran movimiento que se crea alrededor de la palabra de Jesús, porque le da un motivo de esperanza sustancioso al pobre, al desheredado, al excluido, porque el sistema judío pues era un sistema absolutamente excluyente, ¿no?
y los pobres no, y los enfermos no, y los extranjeros no, y las mujeres no, y si fuiste al mercado y no te lavaste las manos no, y así, ¿no? Es un constante sistema excluyente donde casi me parece que en las palabras introductorias de este pasaje esta composición que hace la liturgia, ¿no? La mirada de Dios está dirigida a ti que estás excluido, que sufres la injusticia de los excluidos, de los pobres, de los que tienen hambre, de los que lloran, ¿no? Es decir, de ninguna manera Dios se desentiende de ti. Y no es que Jesús prometa que ahora en el abracadabra te va a llenar de riquezas y que no, sino que tú cuentas con la presencia de Dios en tu vida. Y esto, pues obviamente es un cambio revolucionario, ¿no? Revolucionario. Después, en la cuarta bienaventuranza, dichosos cuando los persigan, ¿no? Y ya hablen mal de ustedes, pues parece que el evangelista tiene en mente, pues, lo que ha de sufrir, pues, la comunidad, ¿no? La comunidad, la exclusión de la sinagoga, ¿no? El rechazo del contexto judío de los seguidores del maestro, y entonces no es una, como dijéramos, promesa escatológica, de, pues aguántense que los maltraten y que hablen mal de ustedes, sino que en ese momento en el que eres excluido de ese sistema, alégrate porque entonces eres discípulo mío, ¿no? Eres discípulo del maestro. Y bueno, lo que se refiere ya a las maldiciones, pues parece que podemos entender como la categoría de ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, ¿no? Ay de ustedes, los que ahora se ríen. Hay de ustedes cuando la gente los alabe, hable bien de ustedes, ¿no? Y hay de ustedes los ricos, que ya están recibiendo su consuelo. Pues hay una actitud ante Dios, ¿no? Es decir, el que está satisfecho, el que recibe honores y gloria, no tiene una apertura a Dios, ¿no? O sea, el que se siente pues, confiado en sus riquezas o en sus amistades o en el éxito que tiene, o en los likes, ¿no? En los suscriptores que tiene, pues ya no espera en Dios, no tiene esa esperanza puesta en Dios. Pero para algunos autores, esta composición de Lucas es también, obviamente, una denuncia de la desigualdad. Y entonces el discípulo de Cristo, de Jesús, pues obviamente tiene que esforzarse por construir una sociedad más justa también, ¿no? No es que que haya esta desigualdad, sino que el discípulo que tiene como centro de la experiencia de fe y de la experiencia de relación con el prójimo, el mandato del amor, de la misericordia, pues ha de aportar al mundo posibilidades de construcción de una sociedad más justa, donde
no haya estas disonancias que hoy por hoy subsisten pues prácticamente en todo el mundo, si bien hay algunos países, los llamados del primer mundo, que son pues más, con más posibilidades, pero la desigualdad pues sigue clamando ante la presencia de Dios por una sociedad más justa. Pues yo me detengo aquí para dar espacio Muy bien, a muy bien. sus comentarios. Qué importante lo que dices. Jaime, ¿cómo le agregarías o cómo lo matizarías? ¿O cómo le quitarías? No tanto. No, quitar, no. Híjoles, muy, muy, muy interesante esto que nos compartes, Padre Victoriano. Yo agregaría solo un poco, si no es que a lo mejor repito, más bien, Jesús desciende del monte con sus discípulos y sus apóstoles. Este descenso a mí me llama la atención, realmente es el movimiento de Dios, ¿no? Es el descender, es la encarnación, es el meterse, es todo todas estas palabras que hemos oído en los evangelios anteriores, lancen de nuevo, vayan mar abierto, vayan mar adentro, esto que se oía en la sinagoga también, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para entrarle, para ir con los pobres. Todo esto habla de este descenso y es el que está contagiándole a sus discípulos al mirarles, pues les invita a esta toma de decisión, vamos a llamarle así, entrarle. Y el panorama es este. De hecho, dicen que es de Jerusalén, Judea, Tiro y Sidón, como si fuera de todo el mundo, ¿no? Es decir, no es nada más un sector, es ya todo el mundo. Es el mundo que sufre y ese es el empuje que Dios nos da. No podemos acercarnos a la realidad del hombre que sufre si no estamos en sintonía con Jesús. Por eso dice, por causa del Hijo del Hombre. Si es por causa mía, la experiencia es de dicha. El acercarse al hombre, identificarse con él, la experiencia se vuelve plena. Y entonces, pues esto es lo que yo pensaría, que Jesús está como hablándoles a los discípulos. De hecho, hace referencia a que pues así trataron a los profetas, así me van a tratar a mí, así les van a tratar a ustedes. Pero esta es la riqueza de la experiencia. Cuando hay una experiencia de pertenencia con Jesús, pues sí podemos acercarnos a estas realidades. Cuando no, entonces vienen los ayes, o bueno, estas lamentaciones, ¿no? Cuando nuestro punto central para acercarnos a los pobres no es desde Jesús, pues viene toda esta desigualdad, el abuso, el aprovechar la situación de los pobres para yo encumbrarme, el aprovechar la situación de la miseria para yo salir como luz, como verdaderamente solución de las cosas. Pues esto es ya sin Jesús y ese es como de lo que hay que tener cuidado los discípulos, de no separarnos de Jesús, de descender junto con Él para no desviarnos, ¿no? En nuestra misión, para no agarrarnos de nuestras pretensiones a veces pues, soberbias, nuestras pretensiones que a veces nos hacen buscarnos a nosotros mismos. Entonces, por ahí, pues yo agregaría un poco. Híjole, sí, es un texto que hay que reflexionar mucho y que no vamos a agotar ni de chiste en estos breves minutos. Vamos a tener que seguir reflexionando a lo largo de la semana y en la homilía y pues tenemos que leer y ver qué quiere decir esto, ¿no? Sin soslayar, como dices, que Mateo dulcifica, ¿no? Mateo cambia de ruta. En una crudeza de Lucas, de dichosos los pobres, hay de ustedes los ricos. Y a mí me resulta
claro cuando capta uno el sentido de la riqueza antigua. Hablábamos mucho en algunas ocasiones del sistema cerrado de la economía y el sistema cerrado del triunfo y de la fama, del prestigio. Eran sistemas cerrados. Si una persona era prestigiosa, es que a otras no les quedaba nada de prestigio. Y si en el aspecto económico una persona tenía 10 monedas, le había quitado la moneda a 9 personas. Esto era una economía cerrada. Entonces, Jesús para mí, plantea un cambio de mirada, ¿no? Un cambio de mirada, un cambio de estrategia en la vida. No significa que el pobre es pobre porque tiene muy poco dinero y el rico es muy rico porque tiene mucho dinero. Esto es muy relativo porque depende del contexto. Podemos decir quién es el rico y quién es el pobre, ¿no? En el contexto de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Entonces, no es cosa de cuánto dinero tienes, no es cosa de cuántas monedas tienes, cuántas casas tienes, sino para mí es ver el mundo al revés. El mundo no se soluciona con la riqueza. La vida humana no se soluciona con la riqueza. No hay plenitud, pues nada más por tener mucho dinero. La plenitud está a la base del ser humano, a la base del ser humano. Uno puede indagar o bucear en el ser humano más allá de sus bienes. Y la centralidad del hombre, de la dignidad, de la fortaleza, no tiene nada que ver con los vestidos, con los coches, con las casas, con el dinero en el banco. Entonces, es como un cambio de estrategia en la vida, ¿no? Me acuerdo mucho cuando yo era chico, pues a mí y a los demás nos decían que pues puedes ser barrendero, pero ser el mejor barrendero del mundo, ¿no? Es como un esquema de éxito, como un esquema de mérito que te va haciendo, pues, ante todo, caminar, pero cuando uno se la cree, uno no alcanza nunca a tener todo lo que se quiere tener. Cuando tienes algo, quieres lo otro. Y cuando tienes lo otro, quieres más de lo otro. Si compramos un aparato electrónico, ya salió el siguiente. Si compramos una cámara fotográfica, ya salió la siguiente. Si compramos una computadora, ya salió la más rápida, más moderna y más costosa. Es decir, el éxito económico es una zanahoria que la vida nos cuelga y vamos corriendo tras de la zanahoria y que nunca la logramos encontrar, nunca la vamos a poseer del todo. Sin embargo, el cambio de paradigma de Jesús nos hace centrarnos en lo verdaderamente importante, que es nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra entrega, nuestra disponibilidad a Dios, nuestro diálogo con los demás. Y eso se logra cuando uno no es nada sofisticado, cuando uno se mantiene al ras del suelo, ¿no? Y para mí no es un problema de dinero, sino de disposición, de ver lo importante. Por eso Jesús a la comunidad le dice, bueno, a los que están allí, pero nos dice a la comunidad cristiana, dichos los pobres, ustedes son los pobres.
porque han tenido la capacidad de cambiar la orientación de la vida, del éxito económico, de tener más. Han logrado vaciarse de esto para encontrarse en la alegría de la amistad, en la alegría del encuentro, en la alegría de la sencillez, en la alegría de la aceptación de todos. Y entonces yo creo que es por allí lo que podríamos pensar. Que no es en contra de ustedes dos, la interpretación que ustedes dos me da la sensación, la pauta para decirles esto. Victoriano. Sí, plenamente contigo en esta precisación que haces de que la cuestión no es de cantidades ni de dineros y que la plenitud, obviamente, como decía el antiguo bolero, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, ¿no? Pero creo, me siento con ánimo de subrayar de cualquier modo, porque sí ha sido históricamente, lo que decía yo al principio, usado de manera ideológica la condición de pobreza, de los desheredados, de la miseria, pues también desde el punto de vista económico y de falta de oportunidades para vivir una vida pues, más digna, ¿no? Por lo menos eso. Y entonces, sí, en nuestros contextos católicos, ha habido, como digo históricamente, en las alianzas con el poder, ha habido este uso ideológico donde pues está bien que seas pobre, ¿no? Está bien que vivas en la miseria y que te enfermes y que no tengas posibilidades de atenderte y está bien porque eso a Dios le gusta y así te vas a ir al cielo, ¿no? Entonces necesitamos sí al mismo tiempo de afirmar que la plenitud humana no se encuentra en las cosas materiales, en poseer o en tener mucho. Al mismo tiempo hay que decir que la voluntad de Dios no pasa por la miseria, es decir, esto que hemos afirmado muchas veces de la cruz, pues hay que decirlo porque ha entrado en la médula ósea esta concepción que sigue vigente en muchos sectores de la catolicidad, ¿no? Sí, sí tienes razón. Hay que aclarar mucho que Dios no quiere que nos vayamos a vivir debajo de un puente, ¿no? De barbones, debajo de un Sí, ándale. de limosneros, ¿no? De limosneros. Esto no cuadra con el Evangelio, pero tampoco cuadra el No, hecho no. de que estemos utilizando la religión para La crecer teología del progreso, ¿no? económicamente. Del bienestar, Sí, ¿cómo se llama? ¿No? sí, Sí, la bendición de Dios es el dinero. A ver, sí. ¿quién le da un golpe al Dios, a Mamón, con $1,000? ¡Pah! ¿No? Como dicen algunos predicadores, protestantes, ¿no? Dios te va a bendecir y te va... No, pues no, tampoco. Y pues ustedes dejen todo su dinero aquí porque Ándale, sí, porque Dios te va a multiplicar. Es la, como cuando alguien se acerca a que le bendigas su cartera, ¿no? Una de esas. Dios, multiplica los moraditos, aunque sea. sí, O y los déjenlo azulitos. aquí, despréndanse de las riquezas, pero pónganlas en la charola. Claro, claro. Muy bien. Jaime, ¿cómo ves? No, muy bien, muy bien. Pues también hay que tener cuidado. Bueno, yo las primeras veces que escuchaba este texto era como si hubiera un discurso de clases, ¿no? Contra los ricos y como si polarizara. Es malentender este texto también, ¿no? Pensar Así. en que hubiera dos polos opuestos y que los malos son los ricos y hay que ir contra ellos y
y ahora los pobres, yo me pongo como defensor de los pobres, toda esa ideología que también pudiera estar ahora sintiéndose así, ¿no? Entonces, polarizando es no entender este texto, es tener cuidado también con esa línea, ¿no? Que Sí. no es así. La cuestión es que ahora la sociedad es una sociedad con economía abierta, con fama abierta. Yo puedo tener una fama que no te quito a ti. Yo tengo un prestigio que no necesariamente es para humillarte, para no tengo que tener un prestigio por humillarte, por dejarte en ridículo. No es una riqueza que yo pueda tener con respecto a quitarte algo a ti. Dichosos los pobres o felices los pobres no significa que hay ricos malos y pobres buenos, ¿no? Como dices, Jaime, hay que tener muy claro que no es un discurso polarizante. Bien, pues son apenas pinceladas, ¿no? De lo que es este discurso de Jesús, pero vamos pensándole, vamos viendo qué sentimos, por dónde va, cuál es la experiencia cristiana a lo largo de los 20 siglos, cuando la iglesia se alía al poder, a los ricos, se olvida de los pobres. Pero también es muy necesario decir que el discurso a favor de la pobreza no es el caso, ¿no? No es el tema de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, vamos trabajando en estas dos aguas, ¿no? Bien, pues, queridos hermanos, si están de acuerdo en seguir reflexionando con nosotros, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, no cobramos nada, no tenemos ningún beneficio económico de esta predicación, ustedes lo saben. Suscríbanse, comenten con el chat, comenten sus inquietudes y también comuníquenle esto a sus hermanos que puedan gozar de la predicación de la tierra buena para el día del Señor. Bien, pues den like y pues bendiciones a todos.